Bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género y hoy estamos aquí para platicar de una de las películas más provocadoras, quizás más inquietantes de este 2025 que se llama After the Hunt en inglés, en español se llama Cacería de Brujas. Es la película más reciente de Luca Guadagnino, director de Llámame por tu nombre, de Queer, de Desafiantes, entre otras cintas más. Y bueno, yo estoy más que contento, tengo que confesarles que esta es una película que yo necesito platicar, que me tiene con muchas inquietudes. Desde que la vi, se las compartí, qué bueno que se dieron la oportunidad de verla, ustedes la pueden encontrar hoy también en Prime Video. Déjenos saber si ya la vieron, si no la han visto. Nosotros los leemos en el canal de Blue Media, en el canal de Humanidades, de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Déjenos sus likes, suscríbanse al canal. Mónica Lloret, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy bien, muy contenta de estar en este espacio junto con ustedes dos. Mónica, compártanos un poquito, cuéntanos de ti para quien no haya visto un programa antes, ustedes muy mal, suscríbanse, pero quien sí te ha visto o no te ha visto, recuérdanos un poquito quién eres. Bueno, pues soy Mónica Lloret, soy académica, soy profesora y pues ahorita estoy haciendo tantas cosas pero bueno, mi brújula o mi lupa, pues, ¿no? Siempre son los feminismos y pues todos los espacios digitales, espacios académicos, espacios en la vía pública, espacios de lo común, en donde se atraviesan discursos y violencias, ¿no? Que atraviesan los cuerpos de las mujeres independientemente de la corporalidad, y pues eso estoy haciendo. Muchísimas cosas que tienen que ver con los feminismos. Perfecto, gracias Mónica. Y está con nosotros Nips Trejo. Nips, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, me la paso muy bien en el programa. Les cuento, pues ustedes saben que soy profesor investigador en la universidad y también me interesa mucho la distribución del poder en la escena social y cómo el género es uno de los componentes importantes a revisar. Entonces, ¿qué es a lo que nos dedicamos en este programa? Vamos a empezar a platicar de esta película After the Hunt, que sería después de la cacería, en español es Cacería de Brujas. Y bueno, esta película tiene un elenco multiestelar con Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield. La protagonista es justamente Julia Roberts, quien interpreta a Alma Imhoff. Ella es profesora en la Universidad de Yale. Pues se ocupan de temas filosóficos principalmente. ¿Y de qué va esta película? Bueno, pues esta profesora organiza reuniones con colegas, con alumnos para estar pues, dialogando y filosofando sobre diferentes temas. Después de una de estas reuniones, un par de días después, se acerca a ella Maggie, que es el personaje de Ayo Edebiri, para comentarle que tras una de estas reuniones la acompañó Henry Gibson, otro de los profesores, el personaje de Andrew Garfield, a su casa y que pues sufrió de abuso. No digamos que ese es en términos generales la premisa. Acuérdense que sí va a haber spoilers, es por su bien, porque los necesitamos para poder platicar de esta película en forma, ¿no? Ese es el punto de partida de esta cinta. Alma no sabe, no va a saber exactamente o no sabe exactamente qué hacer y cómo tomar esto, cómo reaccionar ante esta información que ha recibido. Que además quiero agregar aquí algo más. En realidad el objetivo de Alma en la película es hacerse de como una suerte de posición de tiempo completo, digamos, ¿no? Está buscando, ese es el objetivo que ella tiene, y entonces que es un espacio por el cual está compitiendo también con Henry, con el personaje de Andrew Garfield, y claro que es un factor en todo esto. Y bueno, yo voy a dejar un poquito por ahí la mesa nada más puesta, porque tenemos que ir desmenuzando esto. Yo quiero escuchar en principio valga la redundancia, sus primeras reacciones, sus primeros comentarios, porque tenemos que desmenuzar esto con mucho más
detalle. Es que hay muchas cosas que vale la pena analizar. De entrada, la película no fue tan taquillera como otras películas del director, ¿no? Que también atienden temas de violencia sexual, acoso sexual o temas que tienen que ver con diversidad de identidades, ¿no? Y creo que la discusión se va por otro lado, ¿no? En términos de si Alma, que es el personaje de Julia Roberts, funciona como una suerte de agente moral que tiene que decidir o tiene que pensar si en realidad se dio esta violencia, como validar que se dio o no se dio esta violencia sexual, ¿no? Pero creo que si solo pensamos en Alma como este ente o este personaje que es quien decide, pues, ¿no? Creo que nos quedamos cortos en lo que queremos criticar, porque hay muchas cosas de las que podemos hablar aquí. Por ejemplo, la responsabilidad que tenemos las instituciones educativas de atender violencia de género a través de protocolos, a través de mecanismos, cuando no existían. Previo a esto estaba yo platicando con mis colegas que los protocolos de atención a la violencia de género en México, en las universidades privadas al menos, parten más o menos de 2017, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se atendían o cuando había, a ver, es que no es menor el que se cometa una violencia de connotación sexual, que puede ser un hostigamiento, que puede ser acoso sexual, o que puede ser, como en este caso, pues sí, lo voy a decir tal cual, es una violación, ¿no? No es menor porque esto antes se atendía o no se atendía o se atendía en las instituciones legales con los protocolos que tuviera el Estado, las fiscalías, las procuradurías. Pero entonces todas las instituciones y más una institución educativa no es un santuario, es decir, todo lo que pasa allá afuera se replica y hace un eco en las universidades, en las instituciones y tiene que ser atendido desde el ámbito institucional, desde el ámbito universitario, con los mecanismos que existan, porque nosotros en las universidades no tenemos esta jurisdicción legal, pero sí podemos determinar consecuencias y tenemos que atender y tenemos que proteger, tiene que haber mecanismos de protección de las personas que denuncian, de los presuntos o presuntas violentadores, etcétera, ¿no? Y de ahí salen estos protocolos que son efecto del Me Too, porque por eso existían denuncias en redes, porque no había mecanismos que atendieran eso. Entonces, lo primero que quiero dejar ahí, perdón, yo siempre me tardo un montón, pero me parece importante que revisemos cómo funciona esto en las universidades. Una, dos, ¿qué pasa con las personas cuando tienen que ir a denunciar? Es decir, ya está el protocolo, pero toda la parte emocional, todo lo que se te mueve desde el punto de vista emocional, es muy grave y eso sí lo atiende la película, ¿no? El juicio al que se enfrentan parece más difícil enfrentarte al juicio de la sociedad que al juicio o a la misma violencia porque te revictimizan, porque tú siempre tienes la culpa, porque nunca dices la verdad, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. Y también hablar sobre el título, porque sí cambia el tono o el sentido de la película desde After the Hunt, después de la cacería, de entrada cacería ya es fuerte. Eso sí me parece interesante en cuanto denota que es una cacería contra, no nada más, de nuevo, contra el presunto o presunta, el presunto violentador o violentador, ¿no? Sino contra la persona que denuncia, se vuelve una cacería ahí, sino que en español le pusieron cacería de brujas. Nip sabe muy bien cuando hemos trabajado el concepto brujas desde la parte académica qué implica, ¿no? Entonces me parece esta película un buen pretexto para dialogar con ustedes y poner aquí en la mesa de discusión cuál es la responsabilidad de las instituciones educativas en la atención a la violencia de género y en algunos casos prevención. Eso es lo que quiero decir al momento. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Que además valdría la pena, obviamente esto sucede en el contexto universitario, pero vale la pena también quizás ampliarlo un poco más en cuanto a que muchas otras instituciones han instaurado, ¿no? Mecanismos, ¿no? Las televisoras, por ejemplo, lo hacen, muchas otras empresas también, y como tú bien lo decías, es dentro de la jurisdicción de la comunidad de las universidades o de estas empresas, ya hay aparte otros mecanismos legales. Nix, le cedo la palabra. ¿Qué primeras impresiones, comentarios tienes? Quiero decir que a mí me gustó la película de entrada, principalmente porque sí siento que me interpela al ser también una persona dentro del ámbito o del microcosmos que es una academia, ¿no? En este caso se trata de una academia, la Academia Norteamericana, en Yale, que además es un caso real, ¿no?
Y pues que también sabemos que la Academia Mexicana remeda esos jerarquías, esos ámbitos, o sea, hay un juego a parecerse a, ¿no? Porque legitima también la producción científica, etcétera. Las universidades mexicanas no están exentas de también, digamos, estar determinadas, mediadas por, ¿cómo se dice estos? Las personas que revisan los lugares, los rankings internacionales universitarios, ¿verdad? Entonces, claro, que yo veía este microcosmos académico y me sentía ahí reflejada, ¿no? Era importante decir eso. After the Hunt, pues es una cacería, pero también es una cacería de las emociones de las personas que la observan, ¿vale? Yo la vi sin darme cuenta que quién era el director, ¿no? Hasta que terminé dije, pues, ¿quién hizo esto? A mí me parece que es una película de entrada que tiene todos los componentes exquisitos que suele poner este director en la pantalla, ¿vale? Unos personajes profundos, con conflictos y con contradicciones profundas. Eso, pues también nos pone en jaque a quienes la estamos viendo, ¿no? La pregunta es, ¿le creemos al personaje que ha sido violentada? ¿Le creemos al personaje que es el amigo cercano de la protagonista Julia Roberts, ¿no? Que es la profesora. ¿Le creemos? ¿Cómo, cómo atendemos a esta duda, ¿no? Y que me parece que es la gran disputa de quienes la estamos observando. Como bien dijo Moni, yo creo que las universidades reflejan los escenarios en los que están inscritos. La cultura mexicana o la cultura estadounidense, esta no es capaz de estar en esa cultura estadounidense de universidad, de gran prestigio, en donde se juegan muchas cosas, ¿no? En medio de todo el escenario está la competencia por ganarse un lugar en la universidad, un lugar de planta, un contrato de tiempo indeterminado, vamos a decir eso. Entonces, eso se gana con la producción científica y está ahí, ¿no? ¿Cuánto produce un académico? ¿Cuánto escribe? Y a partir de eso se gana pues su lugar en la universidad, ¿no? Eh, digamos que el personaje de Julia Roberts es la directora de tesis de la estudiante que ha sido violentada por otro profesor que también está en la contienda por ganarse un espacio de tiempo completo en esa universidad, ¿vale? Este profesor, cabe recalcar, es joven, es más joven que Julia Roberts, ¿no? Es un profesor encantador, es guapísimo, Andrew Garfield es guapísimo, además lo encarna así como estos profesores de los que una se enamora, ¿vale? Y este profesor lo sabe, tan es así que tiene una proxémica importante en la película. Toca a todos los personajes femeninos, se extienden los sillones en las fiestas, en sus clases es, ¿no? Se sabe que es guapo. Y me recordó a N cantidad de profesores que lo saben y N cantidad de masculinidades que se saben pues, con este charm, ¿no? Con este encanto y que también manejan un registro académico eh, filosófico de la lengua. Y que cuando estamos como estudiantes en esos ámbitos es algo seductor, ¿vale? Y lo utiliza todo el tiempo a su favor. Incluso lo utiliza para poder obtener esa planta que quiere en ese lugar. Vemos cómo seduce incluso a la misma Julia Roberts, que es su colega con la que está compitiendo, seduce a las otras estudiantes, incluso también seduce a las masculinidades, no sexualmente, pero sí intelectualmente. Entonces vemos cómo hay un despliegue de poder, ¿no? Que pues ese despliegue es sexy, digámoslo así, o sea, te seduce, hay un lenguaje, un discurso académico importante que también nos hace dudar y que nos hace cuestionarnos, ¿no? Sobre si pudo haber hecho esa acoso sexual o no lo pudo hacer. Desde mi punto de vista, lo adelanto, yo sí dudaría, porque tiene todos los enclaves de las masculinidades cuando abusan de su poder, ¿vale? Pues
el escenario, las academias y el mundo en sí son escenarios que permiten que esas cosas sucedan, donde sabemos que las masculinidades tienen una plataforma que les va a privilegiar para que lo hagan o, si son señalados, salgan avante de eso, ¿vale? Y con esto ya cierro mi comentario. Al final de la película sabemos que, pues, es despedido, ¿no? Lo quitan, lo remueven de la universidad, pero él sigue en otros lugares haciendo su trabajo sin ningún problema, ganando mucho dinero. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿a quién le queremos creer? Esa es una gran pregunta. Bueno, me pones muchas cuestiones que pensar, Nils, y en principio quería mencionar algo en relación a esto de si le creemos o no le creemos al estudiante, ¿no? Creo que parte de la cuestión de la película va de eso. A mí me recordó mucho otra película que se llama La Duda, que no sé si tuvieron oportunidad de ver hace algunos años. Es una película del 2008, nominada al Oscar, donde la película se llama La Duda, es una adaptación de una obra de teatro, sucede en un entorno católico, donde hay acusaciones de que el sacerdote ha abusado o tenido conductas inadecuadas contra un niño de color. Y la película nunca nos lo resuelve. Por eso se llama La Duda, ¿no? Porque está en poner la duda en la mesa y un poco, voy a hacer aquí una conexión un poco random, pero ahorita van a ver por qué la voy a hacer. Tiene un poco que ver con esto que citan en El Origen, en Inception, donde dicen que el virus más peligroso es una idea. Porque una vez que se siembra en ti esa idea o esa duda, es muy difícil quitarla del camino, ¿no? Y en esa película, pues todo va alrededor de y nos dejan con la duda. A mí me parece que Cacería de Brujas también está un poco en ese terreno, porque al final, muy inteligentemente, en ese sentido, la película no nos muestra eso. La película nos muestra esta fiesta, que de hecho es el inicio de la película prácticamente, donde estamos en casa de Alma, donde la conversación incluso cuando yo la veía pensaba en, esta no es una película necesariamente para todo el mundo, en el sentido en que, como ya tú lo mencionabas, la conversación, esos primeros minutos, no es una conversación para nada sencilla, ¿no? Están hablando de diferentes cuestiones filosóficas, están citando autores y demás, y entonces la conversación está en un nivel bastante intelectual, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que puede ser una película complicada para mucha gente de ver al principio en cuanto a decir, híjole, no estoy siguiendo el hilo de estas ideas, ¿no? Ya me confundí, no sé si pertenezco a este ambiente o no, no sé si estoy al nivel de esto o no. Incluso en ese principio hay mucho de lo que pues también sabemos que hay en el ámbito académico, ¿no? Hay muchos de estos como elogios, pero cumplidos en torno a la alumna, de sí es muy brillante, pero a lo mejor no estoy seguro si es tan brillante. Y también hay como este despliegue que también sabemos gustan mucho en los ámbitos académicos de a ver quién puede citar más gente, a ver quién puede hacer más referencias y más comentarios por ahí, cierto tipo, y entonces como que impresionar, ¿no? Como que ese principio tiene mucho esta función. Vemos a los personajes irse y después ya vendrá justamente esta conversación en torno a la búsqueda de esta chica de Maggie por el apoyo de la profesora y la profesora que no va a saber qué hacer. Y que yo creo que antes de hablar un poco de eso, me gustaría la pena también contar con su opinión un poco al respecto de quiénes hacen a estos personajes, ¿no? Porque, bueno, Alma es interpretada por Julia Roberts, que es una actriz de una amplísima trayectoria, es una superestrella, es una actriz ganadora del Oscar, una actriz que salta a la fama por hacer estos personajes muy famosos en comedias románticas como Mujer Bonita. Es una actriz que en años más recientes de alguna manera reinventa su carrera
yéndose mucho más al drama, por ejemplo, ¿no? Ganando el Oscar por Erin Brockovich, y en años recientes estando haciendo personajes más de corte dramático, donde en muchas ocasiones ha estado interpretando, por ejemplo, a madres con hijos con alguna adicción o con algún conflicto, ¿no? Y ahora nos entrega este personaje que es Alma, ¿no? Esta profesora que sí nos interesa, pero que tiene... yo creo que algo que sucede con estos personajes es que les vemos los blancos, los negros y los grises, y aunque nos caen bien, también nos caen mal, ¿no? En cuanto a que de repente a lo mejor no estamos tan de acuerdo o más o menos podemos estar de acuerdo con ellos, o no lo sé, o podemos, o sea, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante en este personaje el ¿qué haces? Vaya, aquí todos damos qué haces. Creo que algo que de repente nos sucede, no necesariamente en este contexto específico de que alguien te busque para contar con el apoyo para un caso de abuso, pero de repente los alumnos te confían ciertas cuestiones y tú dices, ¿qué hago con esto? No, ¿qué hago con esta confianza que me está brindando este alumno, alumna, alumne? Y en el caso de ella me parece que también está esta cuestión de no sé si quiero estar involucrado o no. Fíjate, Charlie, que me encanta que estés hablando de ello porque, bueno, primero Nils nos hace una descripción maravillosa de lo que es el patriarcado en una universidad, con este hombre blanco, con este profesor blanco. Y si el profesor hubiera sido un profesor negro o un profesor racializado y la estudianta presuntamente vulnerada, violentada, hubiera sido una mujer blanca, le hubieran creído desde el minuto uno. Entonces creo que eso es importante. Cómo funciona el patriarcado también en la universidad es lo que estamos viendo. Sí. En esta escena, donde están todos hablando, donde en efecto el personaje Andrew Garfield está extendido, véanlo, ahí está, etcétera. Aquí hay, y cuando están teniendo toda esta discusión filosófica sumamente elevada, hay momentos en donde Alma toma la palabra y él la toma después y eso lo conocemos como mansplaining, ¿no? Los hombres me explican, o sea, vemos ahí cómo funciona el patriarcado cuando ella es una mujer que también tiene las mismas credenciales que él, que es mayor, que ha tenido más publicaciones, pensemos, ¿no? Pero de alguna manera un hombre tiene que validar lo que tú estás diciendo. Entonces creo que eso es importante porque ahí estamos viendo cómo funciona también el patriarcado, adicional a todo lo que ha dicho Nils, ¿no? Por otro lado, y más adelante, quiero hablar específicamente del patriarcado. Hay una conferencia sobre, y está así anunciado, parece una cosa menor, pero la película está llena de símbolos. Que bueno, yo ya traigo la lupa, así, los lentes o traigo mucho feeling en esto, ¿no? Y que se anuncia como un simposio o como una serie de conferencias de feminismos, no recuerdo ahora, pero creo que son feminismos islámicos. Y en el panel están sentados puros hombres, no hay ninguna mujer, no hay ningún cuerpo femenino y no hay nadie del Islam. Entonces, como también desde el conocimiento blanco, desde las identidades blancas académicas acá, nos explican cómo son los feminismos, cómo tendría que ser el feminismo islámico, etcétera. No, a mí me parece muy relevante que en ese simposio o en esa conferencia, cuando ya se hizo la denuncia, pues no hay mujeres en el panel. Pero bueno, me quiero regresar un poco a hablar sobre el personaje de Alma, porque Alma es una profesora blanca. Y esto es importante, hablar de color de piel es importante para lo que nosotros hacemos. Y es esta profesora que sus alumnas adoran, ¿no? Porque pues va más allá y porque incluso Maggie, la presunta violentada, y digo presunta porque en este momento, ¿no? Yo le creí desde el principio, a diferencia de Toyanis, yo sí dije, sí, aquí hay que creerle, se acerca a ella, es decir, imagínate que en su casa tienen todos estos debacles filosóficos, con un buen vino, etcétera, donde hay profesores, donde hay estudiantes, donde hay familiares. Ella es una profesora muy querida. Y ella es una profesora que incluso la chica violentada, incluso Maggie, empieza a imitar y se empieza a vestir como ella. No nada más es su directora de tesis, se vuelve como este rol aspiracional como académico. Eso es importante. Y entonces, termina esta reunión, se van y Alma ve por el hoyito de la puerta que se van juntos. Y por eso Maggie, cuando es víctima de esta violencia, va primero con Alma, toda mojada, porque había llovido muchísimo, y le dice, me pasó esto, esperando contención. Es decir, antes de ir a detonar el protocolo,
o abrir el protocolo de atención a la violencia de género, primero va con la profesora, esperando que la profesora la contenga, y la profesora no la contiene, la profesora duda de ella, entonces ahí es la primera violencia. Y esto, queridos compañeros, es algo constante en el sistema. Para, primero, hacerte consciente de que sufriste una violencia de género no es fácil, porque dices, híjole, sí la sufrí, no la sufrí. Por eso tenemos protocolos y mecanismos y por eso en herramientas de prevención también nombramos qué son las violencias y cómo se dan, porque las violencias sexuales no solo son violaciones, hay muchas cosas previas. No, bueno, entonces eso es importante porque primero va con la profesora y la profesora pone en duda y eso es lo que pasa constantemente en la sociedad. A las personas violentadas no nos creen y nosotras tuvimos la culpa porque nosotras no dijimos no, porque nosotras estábamos borrachas o nosotros estábamos borraches o porque nosotros nos fuimos con el profesor. Es decir, siempre hay una justificación o siempre hay, o no siempre, no decir siempre es muy fuerte, pero la mayoría de las veces hay justificaciones que tornan la mirada hacia la persona víctima y la persona denunciante, como que se provocó, se puso en un lugar que provocó la violencia. Y eso es fuertísimo porque los mecanismos de atención a la violencia de género existen, pero para que tú quieras denunciar, pues se mueven un montón de emociones, porque vas a ser juzgada. Por eso es tan importante el caso de Francia de Gisèle Pelicot, o Pelicot, yo no hablo francés, Nip sí, y lo habla divino. Porque acuérdense que Gisèle Pelicot decía que la vergüenza cambie de lado, que no me avergüence a mí haber sido violentada y denunciar que la violencia, que la vergüenza cambie de lado a la persona que violentó. Porque aquí hay otros mecanismos bien interesantes del patriarcado. Tú ya lo denunciaste, ya está pasando algo con esta persona denunciada, como en el caso del protagonista acá, ¿no? No, pero es que le vas a echar a perder la carrera, es que ha luchado tanto por esto, que cómo, o sea, eso es constante. Tú tienes la culpa de lo que le pase al otro. Y eso es algo que como sociedad señalamos constantemente. Y estoy segura que en la película, como bien dice Nips, esto te mueve emociones. Cuando tú le estás viendo, dices, claro, ¿para qué se va con él? Claro, ¿por qué no le dice que no? ¿No? ¿Por qué a la mitad de la violencia ella no para esa violencia? ¿Me explicó? ¿No? Entonces, bueno, creo que es importante en términos de patriarcado. Y luego la misma mirada de Alma, porque más adelante conocemos que Alma en algún momento fue también víctima de violencia sexual, pero cuando estaba muy chica, víctima de grooming. Grooming es cuando un adulto te conquista o te seduce pues para tener relaciones sexuales contigo. Alma fue víctima de eso en su juventud, perdón, estoy echando el spoiler más grande, pero también creo que lo que pasó conmigo, mi propio proceso, con el proceso hoy de la estudiante, chocan en términos de lo que hice yo y lo que hizo ella, los mecanismos que había antes y los no mecanismos que no había antes. Eso quiero decir. Yo quiero decir ahí dos cosas. Bueno, quiero problematizar esto un poco más. Pero bueno, un comentario rápido sobre esto que estabas diciendo. Es un poco lo que vemos que sucede en La Caída, por ejemplo, por hacerles otra recomendación aquí cinematográfica. Gran película que también pueden encontrar en Prime Video. Es protagonizada por Carla Souza, también está inspirada en hechos reales. Ella es una clavadista, digamos, madura dentro de lo que una mujer de 20 años pues puede ser muy madura, pero vaya, es una clavadista que ya está en los últimos años de su carrera, que está recibiendo una nueva compañera, que es una adolescente, y ella cae en cuenta justamente que pues ha sido víctima de abuso y pues que quisiera evitar que eso le suceda a su compañera, ¿no? Y creo que la película hace un gran trabajo en visibilizar, ¿no? Esta caída en cuenta de alguien que había normalizado otra serie de procesos alrededor de ello. Ahora, yo en principio quisiera preguntarles aquí, porque creo que la película, parte de lo que hace es poner estas preguntas incómodas sobre la mesa. ¿Qué pasa? Quizás alejándonos de este escenario en específico, pero ¿qué pasaría en un momento en el que tú tienes una persona que se acerca contigo y te tiene esta confianza, ¿no? Porque yo
yo coincido con Mónica y esto se lo escuché por ahí a una activista que se llama Ana Luz Salazar y que dice, yo prefiero equivocarme creyéndole a la víctima. Y creo que coincido con ella, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si tú no te quisieras involucrar? ¿Cuál sería como la reacción más empática que ella claramente no tiene? Perdón, Mips, ¿quieres que vaya? Dale, dale. Ok, el sí te creo, el yo sí te creo es una máxima del movimiento feminista en México, ¿no? Entonces, del mismo modo que el testimonio que tú das, Charlie, yo prefiero equivocarme creyendo que no creyendo. Entonces, yo sí te creo, yo no soy la persona que va a atender esta violencia porque para eso existe el mecanismo, el protocolo de atención a la violencia de género o como se llamen las diferentes instituciones, pero sí te puedo no, o sea, abrazar metafóricamente hablando, ¿no? Yo al menos con mis estudiantes que se acercan conmigo, mis estudiantas, trato de no establecer un contacto físico, pero siempre vamos a trabajarlo juntas, te acompaño, ¿no? Entonces, mi labor llega hasta yo te acompaño, te dirijo, te creo, ¿ok? Y ya hay otro mecanismo, que por eso existen los mecanismos en las universidades, porque había un gran vacío y por eso los tendederos y de denuncias, y por eso las redes sociales, ¿no? Con el a mí también, o el Me Too, ¿no? Entonces, es como dirigirte no juzgar, o sea, eso es lo primero, no te voy a juzgar y no te voy a preguntar porque te revictimizo, te mando o te busco, te acompaño al espacio que atiende este tipo de cuestiones que en la película está representado por la psicóloga de la escuela o algo así, ¿no? O sea, hay un mecanismo y entonces ahí está justo ella, ¿no? Y entonces, que por cierto también es amiga de Alma, y ella es quien recoge la denuncia y quien activa el protocolo al grado que el profesor es suspendido, ¿no? O sea, al profesor que está en esta competencia y por eso él está tan enojado porque le acabaron la carrera, ¿no? O él dice que le acabaron la carrera, al final vemos que no, la universidad decide suspender al profesor permanentemente. Más adelante, la estudianta decide no solo denunciarlo en el protocolo de atención de la universidad, sino que decide denunciarlo en las instancias legales y ahí es donde se complica la cosa, porque ahí hay otro tipo de consecuencias legales que se tienen que atender. Mónica, creo que aquí valdría la pena quizás ahondar un poquito más y no sé si tú estés un poquito más familiarizada con ello, pero tú lo acabas de decir, ¿no? Cuando hay este tipo de denuncias, se separa a los personajes, se separa a el profesor. Creo que es, ¿por qué hay que hacer esta separación? Ajá. Creo que valdría la pena ahondar un poquito en eso. Y por otro, que sé que para mucha gente es muy complicado, es toman tiempo, ¿no? Claro. Que de repente la gente quisiera no nada más esta separación, sino una medida. Protección, son medidas de protección, Charlie. O sea, tú como universidad tienes que buscar que no se compartan los mismos espacios, que aquí en esta película no pasa porque el profesor, con todo su uso de toda su masculinidad, en algún momento se mete a la clase de Alma, donde está la chica a hacer una serie de denuncias. Y en esta conferencia, simposium de feminismos, de lo que platiqué antes, también están en el mismo espacio. Entonces ahí hay una falta tremenda. Tú como institución tienes que garantizar una medida de protección sin haber dado o determinado si procede, pues, la denuncia, pues, ¿no? Tú tienes que determinar medidas de protección para proteger a la persona que denuncia. Ok, perfecto. Yo tengo más preguntas incómodas. Bueno, al menos cuestiones que a mí me saltaron mucho o me hicieron reflexionar sobre algunos aspectos y quisiera tener su punto de vista. Me voy a adelantar un poquito en la película, ¿no? Durante todo este proceso, pues vaya, van sucediendo diferentes cuestiones entre los personajes. Algo que también me gusta mucho que hace la película es la manera en cómo están construidos estos personajes. Como decía, hace que les creamos, pero dudemos, que veamos ciertas cuestiones a favor de ellos, pero otras en contra. Y quiero hablar un poco más de este personaje de Miley, ¿no? Que ya hemos mencionado, Mónica ya habló varias cuestiones de ella. Es una mujer joven, es una mujer negra, lo cual obviamente ya la pone en ciertas desventajas frente a, obviamente es la alumna, es una tesista también, ¿no? Entonces esto también está como ahí en riesgo ciertas oportunidades
quizás profesionales o de graduarse y demás, pero es una joven de buena clase social, eso es algo que también aprendemos de ella, no es una que esté en ese sentido desprotegida, y algo que de alguna manera se pone sobre la mesa, que lo discute la propia Alma, que lo discute con la psicóloga, es, pareciera ser, o al menos así lo sugiere un poco la película, que ella aprovecha en algunos momentos esta situación de ser eh, la víctima o de tener estas características que la pueden poner eh, en un nivel desfavorable frente a los otros profesores. ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Hay víctimas que lo aprovechen o no? ¿O es una sugerencia de la película? ¿O qué piensan ustedes sobre ello? Mira, esa es una de las cosas que a mí me gustó de la película, los ingredientes que coloca en la mesa que no nos permiten ser tajantes y decir esto es bueno y esto es malo. Es que eso es casi imposible. Y eso es un reto para los espectadores, las espectadoras. Me encanta eso. Yo creo que cuando revisamos bajo la lupa de la interseccionalidad, que es un método y una teoría feminista ya ampliamente revisada también en América Latina, podemos ver que estos ejes de desigualdad o de privilegio, por ejemplo, ser hombre o ser mujer, se matizan y van cambiando de posiciones de poder cuando la clase social, digamos, es una específica. Si bien Maggie es una joven mujer afrodescendiente, ella pertenece a la clase alta acomodada de los Estados Unidos, cuya familia donó gran parte del territorio que ocupa Yale en ese momento. Por eso mencionaba el personaje de Andrew Garfield que pues le habían destruido la carrera porque no podía ponerse ante pues una estudiante así. El personaje de Julia Roberts sucumbe ante esto, en efecto, y no deja de observar que hay privilegios. Y es que eso es importante hacerlo notar. En cambio, no podemos dejar de lado que la academia es una academia en su mayor parte patriarcalizada, ¿no? Y que está dirigida por hombres y hombres en este sentido, en este caso blancos. En México también sucede, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en la película. Entonces, acá yo creo que todo eso está en juego como para poder determinar. Yo creo que sí tiene que ver, que sí es un componente importante la clase social cuando estamos hablando incluso de mujeres, ¿vale? Yo me puse a pensar, si el personaje de Maggie toma ventaja de su posición y toma ventaja de los protocolos de denuncia que en ese momento existen para hacer indebidamente un señalamiento, incluso en ese caso yo le habría creído, ¿vale? ¿Por qué? Porque históricamente han ocurrido más abusos, más violaciones, a las mujeres les ha costado mucho trabajo entrar a la academia, a personas con otras identidades les ha costado permanecer e integrarse a la academia, que porque históricamente haya una cosa que en la que se haya tomado, digamos, provecho, una de cal por las que van de arena. A ver, esto no soluciona nada. Tenemos que tener un ojo más fino para observar. Por eso es un gran challenge, es un gran reto para cualquier universidad. Sabemos que los protocolos no lo son todo. Las mismas estudiantes feministas se quejan tremendamente de los protocolos, porque los protocolos también tienen un tope, porque las universidades tienen dueño y están siendo dirigidas por unas personas. Y esas personas privilegian a otras personas. ¿A quiénes? A las que son parecidas a ellos. Punto. Entonces va a ser una disputa de toda la vida. Sara Ahmed, en su libro Denuncia, Complain en inglés, ha hecho visible lo que Mónica también puso ya en la mesa, ¿no? Las personas que suelen denunciar suelen históricamente tenerla peor. Sus escenarios se recrudecen. Son señaladas, son vilipendiadas, ¿no? Lo mismo sucedió en esta película. Vemos cómo su profesora, que era su directora de tesis, no la cree. En esta escena que estamos viendo, la toma fuertemente de la cabeza para decirle, déjame en paz.
¿no? Es como estropeaste tu carrera y de paso te vas a llevar la mía. No, aléjate. Y eso es muy importante porque me hace pensar en cuál es la posición del profesorado en la universidad, ya no cercanos a los protocolos ni a la institución, ¿vale? Porque también las personas académicas tenemos, pues, emociones, sentimientos y podemos desarrollar vínculos con quienes estamos cuidando, dirigiendo tesis. Eso es muy importante. Históricamente sabemos que hay muchas violencias y que se cuelan jerarquías de poder y esas tensiones se ven reflejadas en esta película, ¿vale? Yo creo que la película también pone sobre la mesa que la cualidad de personas que son miembros de un sínodo. Un sínodo son el grupo de personas que dirigen y leen una tesis, ¿vale? Y también cómo cuidamos a las tesistas y en qué tipo de académicos y académicas nos queremos o nos hemos vuelto y nos volvemos dada la competitividad que existe dentro de la academia. Yo creo que esa es una de las tensiones más fuertes, ese es un llamado que a mí personalmente me hizo la película, qué tipo de persona académica quiero ser, en cuál me estoy convirtiendo. Voy a dejar que la competitividad coloque la productividad antes que el vínculo que yo pueda tener con las personas de las cuales también yo fui parte, porque yo fui una persona, estudiante, que necesitó de una directora, de un director y de un grupo de colegas, y eso se ve en esta película. Entonces, sí que coloca preguntas importantes, ¿no? Y aquí con esto cierro. Quiero hacer una pequeña defensa de el personaje de la profesora Alma, que caracteriza estupendamente Julia Roberts. O sea, yo debería decir que se tiene que ganar el Oscar o contenderlo, ¿vale? Alma también es una víctima de ese sistema patriarcal. Porque si ella duda de su estudiante es porque ha también estado bajo los estragos del grooming de este profesor, de esa seducción malsana, ¿verdad? Que dice, ay, pues es que me gusta, tengo un vínculo con él, cachondeamos. En un momento, llegadas al final de la película, se besan. Se besan. Ella sucumbe, ella va al bar a echarse una copa con él, se ríe. Tienen problemas en su matrimonio también a causa de eso. Y tiene que ver con cómo estas posiciones masculinas con un eje de privilegio intelectual seducen en ese sentido, ¿vale? Ella también sucumbe ante eso. Ella también está dentro de la carrera de la competitividad académica en la que se te olvida muchas veces tú como persona, las personas, las otras, por eso esa discusión de quién es el otro en una de sus clases, ¿no? ¿Quién es el otro? Y es que nos volvemos también en ese otro que no queremos ser cuando estamos sucumbiendo en esa academia, ¿no? Y a ella se le olvida, y a ella se le olvida mantener ese pacto entre mujeres en un contexto patriarcal intelectual fuerte. Entonces, es un llamamiento a pensar también en qué decisiones toman esos personajes en los contextos altamente patriarcales en los que están habitando, creo. No sé si respondí, Charlie, la pregunta. No, sí, muy Oh, bien. Y qué bueno que además puntualizaste algo que no habíamos mencionado sobre Alma, hablando de personajes complejos. Ahorita te doy la palabra, Mónica, solamente apuntar que Alma está casada. Alma está casada con un psicólogo también y bueno, psiquiatra, para más específico. Y bueno, vemos varias interacciones entre ellos que bueno, son desde luego eh, importantes, ¿no? Entonces, bueno, es otra capa, otro nivel que agregarle aquí. Perdón, Mónica, adelante. no, es muy interesante muchísimas cosas que han dicho aquí en cuanto al personaje de Alma. Lo primero, bajo esta foto que estamos viendo, si su esposo, bueno, ellos tienen, no, parecen no tener hijos, hijes, pero tienen un matrimonio que dicen ahí de más de 30 años, ¿no? Y entonces hay ciertas, o sea, se contienen, sobre todo él es muy, él la ropa en distintos momentos, ¿no? Pero como que tienen ciertas permisividades dentro de ese matrimonio. Por ejemplo, él sabe perfectamente
que Alma tiene una relación con el otro profesor, ¿no? O que ha tenido momentos y lo toma, ¿no? Como si fuera un momento de escape. Es decir, él no se siente intimidado por. Él en algún momento quiere tener relaciones sexuales con Alma. Le dice, hace mucho tiempo no nos tocamos, pero ella está cansadísima, ¿no? Aparte, ella está bajo no se ha atendido una serie de úlceras que se le han reventado, que también la llevan a tener a veces desmayos y otras situaciones, ¿no? Pero ella también es permisiva con él en medida que se ve que él, que te lo presentan a veces como, o sea, que te lo quieren presentar como el esposo cornudo, la verdad es que no, porque como que se soportan. Hay una escena en la que ella llega a la casa, ya es muy noche, y él está viendo porno. Él ya se quedó dormido y en la computadora hay pornografía, está viendo pornografía de mujeres jóvenes, ¿no? Como es el patriarcado, como son los hombres que les gusta mucho más o en la mayoría de las veces prefieren pornografía de mujeres jóvenes. Entonces ya nada más le cierra la computadora y ya, es decir, como que me da la impresión que en esta relación de tantísimos años hay una manera de transitar o hay una manera de acompañarse con estas cadencias o con estas permisividades, ¿no? Hablando del momento del beso y todo esto, fíjense que creo que ahí es donde el director quiere que tú como espectador tornes la mirada hacia creerle a Maggie, a la estudianta, porque justo hay una escena donde se ve que Alma tiene un departamento, en donde ella va y es su lugar creativo, donde ella escribe y tal, pero que ahí era como el nidito de amor, porque un día llega y está el profesor Andrew Garfield, está ahí durmiendo en calzones, ¿no? Ella le dice, ven, vete o algo así, y lo corre, y le dice, pero ponte pantalones. Y él empieza a platicar con ella. Quiero decir que aquí es importante que ya hubo denuncia ya hubo denuncia en el Estado, pues, ¿no? Y entonces él quiere besarla de nuevo y ella le dice no. Y él la embate con toda su fuerza, la pega contra la pared. En una película o en pornografía esto sería sexy, ¿no? Que no es para nada sexy, es una falta de consentimiento. Y ella lo avienta y le dice, no, te estoy diciendo que no. Y entonces ahí es como este momento en donde te das cuenta que él en efecto no sabe qué es el consentimiento y que él usa todo su privilegio y todo su poder para decir, bueno, es que si ya me tienes aquí, si ya, como se dice coloquialmente, si ya calentaste el boiler, ¿cómo es que ahora no te vas a bañar, no? Esa escena creo que es muy determinante para los espectadores y las espectadoras, porque dices, bueno, ahí está, este señor no sabe parar, no sabe aceptar un no. Correcto, yo también en ese momento, como dices, Moni, hice el clic. Y dije, claro, porque también ella le dijo, la estudiante Maggie, ¿no? Le dijo, no supo parar, yo le dije que no ¿no? Entonces, cuando le pasa a Alma en su departamento, porque además él se había colado al departamento de manera clandestina, porque en el pasado le había dejado las llaves, eso también es un indicio de que no sabe poner límites y que va a saco, ¿no? Por lo que desea y que iría a saco por lo que desea, incluso también para buscarse su planta, ¿no? Y va a pasar por cualquier cosa, o sea, va a pasar de consentir o de tener en cuenta el consentimiento de las mujeres a las que desea. Eso fue un atropello importante. Sin embargo, también Alma, yo creo que esa es la profundidad de los personajes. Al final me di cuenta, dime qué piensas de esto, Charlie y Moni, por favor. Creo que Alma, en esa misma escena, cuando están en su departamento en el muelle, ¿no? Le dice, yo sabía que esta chava había cometido plagio en la tesis. Y entonces Andrew Garfield le dice, ¿lo sabías, maldita? Y no lo dijiste y no me defendiste, y ahí es un quiebre entre los dos. Yo creo que Alma, si sabía que esto estaba pasando, ella no lo dijo porque aprovechó también el señalamiento de acoso sexual, de abuso sexual, para poderse deshacer de este profesor con el que estaba en la contienda por tener el puesto fijo en la universidad. Y fíjate que eso creo que dices es súper importante porque aquí hay dos momentos también que me parecen muy interesantes. Uno es la propia historia de ella ante el grooming y lo que pasó con su violentador, ¿no? Cuando ella era chiquita. Entonces, creo que ahorita podemos tocar eso. Pero fíjate, la justificación de Andrew Garfield o del profesor es,
es que ella plagió la tesis. Es que ella es una estudiante bastante mediocre que hacen pasar como una estudiante privilegiada o qué sé yo, ¿no? No, no privilegiada, como única. Pero aún así, aunque sea una estudiante promedio o aunque sea una estudiante mala, eso no, o sea, no puedes justificar una violencia de género porque una estudiante no es buena o porque plagió la tesis. Ay, si yo te voy a disciplinar o yo te puedo violentar porque plagiaste la tesis. No. Y en algún momento, que hay otra cuestión que es muy breve, Alma, cuando le dice a Maggie, déjame en paz, ¿no? Le dice, tú eres una muy mala estudiante, pero adicional, eres adoptada. Y entonces aquí es otra vez como, claro, entonces una persona negra no puede tener el nivel de dinero y la clase social que ella tiene porque tendría que ser adoptada. No sé si vieron eso, es algo muy breve, algo muy rápido, pero se cuela en la película, ¿no? Como, pues entonces resulta que la adoptaron y entonces ella tiene ese nivel de poder porque probablemente la adoptó una familia blanca. Y eso también es una discusión que no se abre en la película, es un vacío en la película, pero creo que Alma ahí también hace una muy mala afirmación o por querer lastimarla para que la deje en paz, pues tampoco es como justo ir a tomar esa información que ella tiene como para justificar que ella no tendría que estar en ese espacio, que al final lo que estás justificando es la violencia de género, que no puede pasar ante nada, no importa tu color de piel, no importa tu clase social, no importa. Claro que hay poderes que se cuelan a la hora de quién ejerce la violencia sobre el otro o sobre la otra, como tú ya estableciste, Nis. Sé que, Pero, no, no, adelante, sé perdón. que termina, Moni, termina, perdón, No, adelante. no eso, nada más es como, ya viene muy al final de la película el que tú eres una adoptada que no soporta a su madre o que ni tu madre te soporta, algo así, y es como, y esa información, ¿what? ¿No? O sea, ¿qué se quería determinar ahí? Yo quería decir que sé que Nips quiere decir algo, solo quería apuntar que me parece que lo que hacen los personajes es, y obviamente no somos psicólogos, pero es reducir la disonancia, ¿no? Se acordarán esta manera que tenemos de explicar cuando tomas una decisión, siempre te tratas de argumentar a ti mismo por qué estás tomando esta decisión, ¿no? Y obviamente la manera en que Alma lo hace, no estoy diciendo que sea la mejor, pero ella trata de justificar las acciones que está tomando en torno a por qué apoyarla, por qué no apoyarla y además todos los intereses que tiene alrededor de la propia posición en la universidad. Nips, adelante. Correcto. Yo creo que, eh, a ver, ¿recuerdan la película Tar? Sí, Claro, sí, peliculaza con Kate Blanchett, donde también es una profesora. pero aparte es No me lesbiana, ¿eh? parece, Sí, sí, correcto. Me parece que aquí hay vasos comunicantes entre estas posiciones de mujeres que tienen a su cargo estudiantado, ¿no? Y que son posiciones también, eh, digamos, a las que muchas personas queremos aspirar. Ese es el caso, porque también hay una relación de estudiante-profesora importante aquí y que pues la mayor parte de las personas hemos tenido y mantenido y yo creo que aquí hay un punto importante, ¿no? Una flexión, ¿cómo cuidamos eso? Aquí no hay cuidado, hay un descuido incluso. Entonces, yo creo que lo que le pasa a la profesora Alma es ese descuido que tiene con el personaje de Maggie. Hay un momento que se encuentran en la plaza de la escuela, ¿no? Sí, en una plaza, y empieza una discusión, se acordarán, importante, y le echa en cara cosas tremendas, ¿no? Sobre su desempeño académico. Y me parece que eso no podemos hacer los estudiantes, las profesoras, profesores. Yo creo que cruzar esas líneas, como bien dijo Moni, es peligroso. O sea, no se justifica ninguna violación de ningún tipo por el desempeño de los estudiantes, ¿no? De entrada. También me hizo pensar mucho en que, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio a la Stuart Hall, donde nos dice que es importante quién produce la película, quién la dirige, ¿no? La cultura también, pues, tiene sus entresijos. Y si nos vamos a eso, ¿no? Pues vamos a ver que este director, pues, es también un hombre blanco, que se mete con un tema escabroso en dado los tiempos que corren, ¿no? Después del Me Too, muchas cosas cambiaron y las instituciones se han repensado las violencias.
Y el hecho de que tengamos actualmente un regreso de la extrema derecha tiene que ver con que se han ido ganando derechos, se han ido ganando espacios, se han hecho ciertas justicias que no habían sucedido históricamente y que este regreso es como decir, bueno, aquí el poder, ¿quién lo tiene? Ajá. Ante eso, yo creo que manejar temas que están determinados o fuertemente vinculados con las injusticias de género, clase, raza y sexualidad de parte de hombres blancos, warning, necesitan ponerse a ello, necesitan esta sensibilidad. Digamos que esta película es un buen intento, pero es también un buen fallo. Totalmente. Es un buen fallo porque sembrar esta duda de a quién le creemos, dados los tiempos que corren, es peligroso. ¿Vale? Es peligroso porque entonces aquí ya vamos a ver quién la tienen de perder. Siempre son las mujeres las que las tienen de perder, siempre es quien denuncia, siempre es las personas feminizadas, siempre son las personas LGBT, las personas racializadas. Y yo creo que tenemos que cerrar filas ante esos discursos, ¿no? No sé si estoy yo ya diciendo algo descabellado, pero me parecía que tenía que ponerse en la mesa que nuestro director hace un buen intento, pero también falla en el intento, ¿no? No, es muy, muy importante. Ya lo hemos mencionado un poco, pero Luca Guadagnino salta a la fama, digamos, o todos lo ubicamos por Llámame por tu nombre, es, digamos, como su película más conocida. Sus películas frecuentemente tienen estos componentes que incluyen aspectos de corte sexual, erótico, quizás un poco el poder en estas relaciones, ¿no? Ha dirigido más recientemente Queer, ¿no? Él es un director, por cierto, gay, es también director de Desafiantes, de Bones and All, una película que incluye este aspecto caníbal, por ejemplo, en las historias de amor, entre otras más, ¿no? Pero estas son como de las más recientes para que también pues ubiquen un poquito más la filmografía de este director. Oigan, queridos, ahí hay algo que no hemos atendido, que es que Maggie, que es la estudiante, cuando entra en la fiesta a uno de los baños, se da cuenta o encuentra pues una nota de un periódico que está escrita en alemán, que luego traduce con un traductor en su computadora, en donde da cuenta de que Alma, cuando era muy joven, lo que yo hablé al principio, lo que tú también tocaste, Nils, fue víctima de grooming, que fue víctima de violencia sexual, de violación, ¿no? Y eso también es otra, quizá no se discute tanto en la película, pero a ella tampoco le creyeron, ¿no? Y ella incluso no denunció, o creo que denunció, incluso la otra persona se suicidó, ¿estoy en lo correcto? ¿No? Sí, recuerdo bien. Ajá. Y más tarde ella escribe un artículo en donde dice, yo inventé todo. Y eso es horrible, porque, o sea, claro que hubo esa violencia, había un desbalance de poder tremendo, ese hostigamiento en un amigo del papá que abusó de ella, pero entonces a ella le hicieron toda la historia de que ella lo sedujo, lo enamoró, lo no sé qué, ¿no? ¿Me explico? Y ella nunca denunció de nuevo porque no había los mecanismos, pero toda su vida, una mujer blanca, una mujer con ese nivel de poder dentro de la universidad, buscó esconder y buscó que eso no fuera parte de su historia, ¿no? Incluso en algún momento la psicóloga le dice, no sabemos nada de ti, porque algo estás escondiendo, ¿no? Y ella, pues nunca habló de esto, porque incluso en algún momento dice, yo sigo enamorada de este hombre que me violentó cuando yo era una niña, cuando yo tenía 15 o 16 años. Esos son efectos horribles de la violencia. Creo que también ahí el director no lo logra desde mi perspectiva, pero trata de enfrentar esta experiencia de yo haber sido violentada y no haber tenido el mecanismo, la fuerza, el conocimiento, el grupo contra alguien ya muchos años después que sí lo hizo. Eso no se abre y no se discute tanto, queda como ahí volando, ¿no? Pero también es importante por la historia compartida de violencia entre ambas. ¿Tú qué dices, Nips, ahí? Me encanta. Ese es un buen lazo que estás haciendo, Moni, porque digamos que la relación entre ambas personajes mujeres está comunicada con la relación que tienen con la violencia. Y yo creo que es una de las grandes
em, resistoles o vincularidades, para tener una palabra académica, entre las mujeres, ¿no? Que no sucede entre las masculinidades. Sí hay vincularidad entre masculinidades para sostener las situaciones de poder, como estamos viendo en esta película, las posiciones de poder. Pero algo importante que es parte de las luchas feministas es cómo se vincula a través del reconocimiento de la experiencia del abuso, de la experiencia pues, la violencia, ¿no? Y eso también une a muchas de nosotras las personas LGBT. Eso está allí. Y eso te juega en tu contra a tu favor, pero también te establece un vínculo. Y yo creo que al momento de nosotras podamos reconocer que eso es algo que nos une y nos vincula, podemos extender lazos para cuidar. Y yo creo que eso aquí se quiebra, es lo que tal vez te quiera referir Moni con que no lo logra. Porque, no sé. A ver, ¿qué es de eso parte de las buenas películas? Que nos tengan aquí discutiendo, ¿no? Que no da todas las respuestas. Exactamente. Más bien pone muchas preguntas sobre la mesa. Claro. Y es que hay cosas, no sé, por ejemplo, el tema de las úlceras no atendidas de la profesora, que es lo que al final ella se roba una receta para que le den ciertos medicamentos, qué sé yo. Eso como que no encontré cómo tejerlo en toda la historia, porque pues con el cuadro médico que ella presentaba, ¿por qué necesitaba robarse una receta? ¿Por qué no lo atendió? O sea, eso yo no acabo de entender cómo se vincula, pero al final el robo de una receta es lo que a ella la suspende de la universidad, o más bien, como ya habían suspendido al profesor permanentemente, a ella la suspenden temporalmente, corte A, 5 años después, porque todo esto acontece en 2019, referencias a 2019, y de pronto en 2025 ya la vemos a ella como dean, decana del departamento de filosofía, y él brillando por allá, ¿no? Y la estudiante también brillando de otra manera. Es decir, vámonos, todo se solucionó, cada quien para su casa, ¿no? Y todo salió bien. Que no es la normalidad en las denuncias y en los abusos. Hay personas que cargan con los efectos del abuso permanentemente en su vida, que nunca los pudieron solucionar, que permean totalmente las relaciones que tienen con otros, con otros, con el trabajo, y que muchas veces son señalades y recordades no por su valor como académicos o como estudiantes o como profesionistas o como deportistas, sino porque es quien denunció, ¿no? O sea, te recuerdan más, que también es un miedo que tiene Alma, que le dice en algún momento a Maggie, vas a ser recordada por denunciar y no por lo otro, porque aparte eres una muy mala estudiante y no sé qué, ¿no? Y ahí también le dice esto que decía Nibs, estás en una universidad de hombres blancos, o sea, como decirle, no pongas en riesgo tu carrera, porque aquí esto de la atención a la violencia es como una embarradita y más adelante pues hay que apechugar lo que viene con el mundo. A mí, sí soy honesta, el final fue como, todos vivieron todos felices para siempre. Yo, pero a lo mejor algo se me escapa, me gustaría escucharles, porque incluso al final se escucha la voz, que yo creo que es del director, que dice cut, ¿no? Entonces así como, ya, vámonos, ¿no? Eso es lo que yo sentí. O sea, a mí me faltó más justicia. Como dice Alma en algún momento, le dice a Maggie, tú no estás buscando justicia reparadora, tú estás buscando venganza. Eso le dice. Sí, tremendo. Ese final me gustó. Yo la vi anoche todavía otra vez y vi más cosas. Yo creo que es una película que se tiene que ver más de una ocasión, porque viéndola ya después de una primera mirada, puedes atender, como dice Moni, estos símbolos, puedes atender las minucias que te deja saber. Este encuentro, al final se encuentra la estudiante ya en otro lugar, ya graduada, y ahora Alma como la jefa del departamento de humanidades, ¿no? Y entonces tienen un escarceo interesante que pone en duda las formas en las que nos vinculamos. A mí lo que me queda claro es que no importa quién seas, no importa tu raza, tu clase, a lo que te dediques, siempre está en juego la ética de cada persona. Y en ese estar en juego de tu ética, vas a hacer las cosas que tienes que hacer para salir adelante. Y eso se traduce en abusos, eso se traduce en ausencias, en romper con tus morales, ¿no? Porque aquí todos los personajes, incluso el esposo, han roto aquello en lo que creían, han roto con sus vínculos
hay un descuido de eso. Y entonces, ¿por qué? Porque estamos en un sistema que valora la productividad, que valora el prestigio, que valora el poder. Yo creo que si algo está aquí en medio diciéndonos ante qué tendríamos que tener cuidado, es cómo el poder transforma a las personas. ¿No? Y están los costos, Nips. Creo que también esa es otra de las cuestiones que está ahí a lo largo de la película, ¿no? O sea, el personaje al principio, ¿qué hago? ¿Le creo, no le creo? Pero ¿qué costo tiene para mí? ¿No? Y que incluso qué costo tenía para ella en un principio, ¿no? Cuando nos enteramos más adelante que ella también es una víctima, o sea, pareciera quedar bastante claro que en un principio para ella el costo era menor callándose y entonces seguir con esta carrera profesional y demás, a no quedarse con esta etiqueta, ¿no? O sea, igual y yo voy a hacer aquí una relación muy abrupta, pero escuchaba hace poco a Gloria Trevi, que bueno, todos ubicamos el caso en el cual ella está vinculada, y la queja que ella ponía, y, y me hace mucho sentido, es, ella dice, es que no puede ser que ustedes lean mi biografía y mi biografía tenga un párrafo de mi trayectoria, otro párrafo así enorme donde se habla del caso con Sergio Andrade y luego otro párrafo después y dice, sí, sí es parte de mi vida y no lo puedo quitar y sí hay muchas, no vamos ahorita aquí a resolver el rol que pueda tener o no Gloria Trevi en ese caso, ¿no? Pero hablando de costos y de etiquetas, lo que ella dice es, no puede ser que tengo una trayectoria de décadas que ha sido muy importante, con muchos éxitos, eh, y que la gente hoy en día en una biografía en Wikipedia, la parte más grande, más extensa sea esa, ¿no? Y creo que la película pone eso también mucho sobre la mesa. Digo, al final pareciera ser que todos se han reinventado y han dejado fuera este elemento. Pareciera, no lo sabemos, pero como bien dice Mónica, pareciera que es mucho más fácil de lo que en realidad es. Y Mónica, sé que querías decir algo aquí. No, justo, no, yo ya creo que dije todo lo que tenía que decir. Sí creo que como instituciones, sobre todo educativas, siempre vamos a seguir no quiero decir perfeccionando, hombre. Siempre hay cosas nuevas que tenemos que incluir, que tenemos que observar, que tenemos que madurar, que tenemos que quitar, que tenemos que atender. O sea, sí, pues nos toca, ¿no? Nos toca. Es decir, cómo lo trabajamos dentro de las instituciones, sobre todo las educativas. Creo que esa es una gran labor y una gran responsabilidad que tenemos. En el Tecnológico de Monterrey trabajamos con un protocolo de atención y prevención, ya no nada más se llama de atención y prevención a la violencia de género, y que tiene o está basado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Yale, no sé cuáles sean las bases legales o las bases filosóficas que tengan, ¿no? Quiero pensar que el que todos y todas tengamos acceso a una vida digna o, como dice Judith Butler, una vida que merezca ser vivida, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que podríamos seguir discutiendo. Hay muchísimas otras cosas que a mí me dan para jalar hilo acá, ¿no? Y pues ojalá nos podamos volver a encontrar y poder continuar con esta discusión que a mí me ha encantado de discutir esto con ustedes y yo estoy ahora entendiendo cosas que no vi a través de su mirada y les agradezco mucho por ello. Yo quiero hacerles una pregunta más antes de ya cerrar el programa, que, a ver, hemos hablado de, la película está contada a través de la mirada de Alma, que al final es un testigo y luego nos enteramos que también es una víctima. Ya hablamos de Alma, ya hablamos de todos los personajes principales. Mi gran inquietud aquí es cómo se logra que el personaje, por ejemplo, de Hank, el personaje de Andrew Garfield, dentro de todo, sea tratado con dignidad, que justo Mónica lo acaba de mencionar. Y les voy a dar un poco aquí de dónde viene mi pregunta y espero no hablar de más, pero digamos que me ha tocado de alguna manera, en algún momento, acompañar algún proceso. Y vaya, si la persona es victimario, ¿no? Pero no me parece que por eso o sea, no deja de ser humano y no deja de ser una persona que deba ser tratada con dignidad. Entonces, por eso mi pregunta, ¿no? Porque me ha tocado ver que es como, pues ya, tú eres el victimario y no hables, no tus derechos,
eh, aléjate y estás como en este estigma que también me parece un tanto complicado porque me parece que no es la respuesta final, ¿no? O sea, en este caso que a mí me tocó atestiguar en algún momento, mi pensar era, híjole, lo que están haciendo con esta persona, que claro que se tiene que hacer, es expulsarle de esta institución, pero lo único que se hace es enviarle el problema al mundo, digamos. Es la cultura de la cancelación, Charlie. Nips tiene mucho Adelante, más, adelante. pero solo quiero decir una cosa. Rita Segato nos habla de todo un sistema. O sea, no es una sola, yo expulso a una persona o yo lincho a una persona o yo cancelo a una persona, lo que sea, pero hay todo un sistema que dio base. Así socializamos a los varones, es parte de la masculinidad, ¿no? Rita Segato es una antropóloga feminista argentina, ¿no? Que habla de las pedagogías de la crueldad, pero tú hablaste de dos cosas. Hablaste de cómo se forma el violentador, ¿no? Y la cultura de cancelación. Basnips, tú tienes más experiencia en esto. Mira, yo me parece que tienes un punto, Charlie, cuando dices que no deja de ser una persona. Sin embargo, esa persona, como dice Judith Butler, todos los cuerpos necesitan de una infraestructura que les sostenga. Y las infraestructuras que sostienen a los cuerpos varones son más amplias, más duras, los sostienen más para explicar esto. Entonces, ante un proceso como el que tiene, van a tener más estructuras para que le sostengan, ¿no? Instituciones, familia, la misma sociedad, ¿no? A diferencia de las infraestructuras que sostienen a cuerpos femeninos y feminizados. Eso de entrada. Sin embargo, yo creo que se nos ha ido la olla con la cancelación, como dice Moni, ¿no? Adrienne Marie Brown escribió un libro que se llama Contra la cancelación. Ella es una académica norteamericana importante, también escribió un libro sobre el activismo a través de la alegría, ¿no? Y yo creo que en estos sueños de hacer justicia transformativa y justicia reparativa, la cancelación en algún momento se plantó como una estrategia. Hoy sabemos que no es esa. Y si este profesor, ¿no? Digamos que cometió un abuso sexual, tendrá sus consecuencias importantes, pero también necesitamos pensar en cómo este profesor pueda cambiar y transformarse, ¿vale? Porque no podemos ir cancelando a troche y moche, ¿no? A diestra y siniestra, como se dice coloquialmente, a las personas, ni a hombres, ni a mujeres, ni a personas LGBT, ni personas trans, ni a nadie. Porque lo que entonces se nos pierde del horizonte es cómo transformamos esta sociedad, ¿no? Anulando a las personas, dado que también hemos luchado históricamente contra la anulación de las personas que son como nosotras, ¿no? Híjole, yo creo que tenemos que aprender a escucharnos, que tenemos que buscar cultura de prevención para no estar en un lugar en el que ya la violencia, pues, ¿no? Es tan explícita. O sea, buscar, como diría Galton, ¿no? En su triángulo de las violencias, cómo se arma una violencia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista estructural, para que salga. Es que generalmente nos hacemos cargo de las violencias que son las explícitas, que son las visibles, pero no estamos viendo todo lo que sostiene o que forma esta violencia, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar desde abajo y nos toca a todos y a todas, ¿no? Por supuesto que ahorita los mecanismos que generalmente son punitivos, ¿no? Que punitivo es expulsarte, punitivo es separarte de la universidad. Cuando es tan grave cuando es tan grave la violencia, yo como universidad no me puedo hacer cargo, no puedo buscar el mecanismo psicológico, terapéutico, educativo, etcétera, ¿no? Ve y búscalo ya afuera, pero aparte hay un nivel, hay una cuestión simbólica. En el caso de este profesor, no puedes permanecer aquí porque yo no puedo tener como un profesor de planta o un profesor de este nivel aún ya no presunto, a un violentador porque ya se comprobó que hubo violencia. Entonces hay una cuestión simbólica, yo no te puedo tener aquí y por eso mejor, o sea, hay también un discurso de posicionamiento de la universidad en medida que yo aquí no te voy a tener porque yo aquí no tolero violentadores. Exacto, De acuerdo. exacto. Y también me parece que un punto sería la identidad. Pensar en la identidad y la subjetividad, ¿no? Como dos cosas que ocurren por caminos distintos, ¿no? Y cómo, cuando pensamos en identidad,
nosotras las personas no somos solo una cosa, pero el sistema se empeña en ponernos en solo una cosa. O sea, si somos profesoras, no solamente somos profesoras, somos también madres, hijas, trabajadoras del hogar, etcétera. Las personas LGBT no solamente somos homosexuales, lesbianas y trans, somos ingenieras, profesoras, madres, hijas, trabajadoras, muchas cosas. Y yo creo que aquí hay ciertas respuestas a las que podríamos atender, ¿no? Y cómo nos subjetivamos y cómo dentro de estos marcos las personas estamos dispuestas a transformarnos, a desobedecer los mandatos que tienen las masculinidades, por ejemplo, los mandatos de feminidad, los mandatos de la homonormatividad. Entonces, eso va a ser muy importante, ¿no? ¿Cómo criamos, cómo nos concebimos como una colectividad pensando en el ámbito académico? Bueno, es un tema que nos da para mucho, mucho que hablar. Yo estoy pensando, por cierto, aquí que creo que vamos a tener que invitar a Mariana Gavarrot, que ustedes ya conocen, pero hay un ejercicio muy bueno en términos de que nos ubica, digamos, ¿no? Cómo estamos colocados en principio por cómo nos vemos, por el color de piel, género y demás, que creo que va como en estas respuestas de cómo podemos irnos deconstruyendo, desde luego. Ustedes ya lo mencionamos también mucho, empatía, desde luego, ampliar nuestro espectro de comprensión. Vean el programa, espero que el programa sirva mucho, que Dilo con Igualdad de Género sirva para eso y bueno, si no, nosotros aquí nos vamos a eternizar. Una recomendación muy rápida, por cierto, que la acabo de ver, no se las he recomendado a Mónica y a Nips, pero está Hedda en Prime Video, es una adaptación de Hedda Gabler, uno de los grandes clásicos de Ibsen, a quien ustedes conocerán por Casa de Muñecas, con dos giros importantes. Es dirigido por Nia Da Costa, que es una mujer negra, es protagonizada por Tessa Thompson, quien hace a Hedda, y el triángulo amoroso es entre Hedda está casada, pero tiene un romance o una amante que es una mujer académica. Por eso estoy pensando en esa película en este contexto. Es una gran película que está también en la temporada de premios. Es una muy buena adaptación de Hedda Gabler, así que Prime Video, si tienen Prime Video, no es comercial, Prime Video patrocínanos, pero tanto Cacería de Brujas como Hedda están en Prime Video. Y bueno, yo para terminar solo quiero preguntarles si tienen alguna otra observación última sobre Cacería de Brujas, quizás por qué verla, para qué verla, qué estar pensando cuando la veamos, o lo que ustedes nos quieran comentar. Ay, qué difícil, porque la spoileamos un montón. Quizá buscar verla desde, no sabría, quizá cómo apago la brújula moral. ¿Cómo apago esa idea de si le creo o no? Más bien, ¿qué tal? A ver, me voy a atrever. ¿Qué tal que la veo creyéndole a la víctima todo el tiempo? Cambia totalmente la lectura. Véanla anticipadamente diciendo sí, Maggie fue violentada. Nips. Sí, yo creo que es una buena película porque pone buenas preguntas y yo creo que eso es lo que hace una buena película, ¿no? Que podamos, como personas espectadoras, también ponernos en jaque a nosotras mismas, ¿no? Vincularnos con la historia que nos están contando, traerla y pensar nuestra realidad. Yo creo que es una película importante, dados los tiempos que corren, porque coloca unas preguntas sobre temas que están hoy en la agenda de un montón de sociedades, ¿no? Perfecto. Yo creo, para mí, un gran criterio para una buena película es que te deje preguntas, ¿no? Si te deja incómodo, me parece que está haciendo algo bien. No todas las películas son para pasar un rato lindo o agradable. Y qué bueno que tenemos películas que ponen todo esto sobre la mesa. Mónica, sé que siempre nos recomiendas que sigamos las redes de la Escuela de Humanidades. Sí. Ellas pueden encontrar aquí abajito algún proyecto, algo en especial ahí en particular sobre lo cual quieras poner foco. Estoy entrando mucho a humanidades digitales y a los sesgos que existen y a los sesgos que existen dentro de la inteligencia artificial generativa. Ahorita estoy trabajando en ello.
Quizá eso es lo que estoy haciendo por el momento. De todas las cosas que de pronto estoy haciendo, en eso Recomiéndanos estoy. ADN Creativo, creo que valdrá mucho la pena. Sí. Bueno, ADN Creativo es un proyecto que pretende, bueno, más bien que visibiliza a las mujeres en espacios muy masculinizados como son las industrias creativas. Entonces, en las redes, en el Instagram de la Escuela de Humanidades y Educación de la región Ciudad de México, todos los jueves publicamos el perfil de una estudianta, una exatec o una profesora que la está rompiendo dentro de las industrias creativas. Es muy importante reconocer el trabajo de las mujeres y visibilizarlo y nombrarlo y celebrarlo, porque eso hacemos, publicamos y de repente 150 likes, ¿no? Que yo sé que no estamos ahí solo por el like, pero sí, celebrar Pero que el una like mujer, visibiliza. sí, entonces, y es orgánico, ¿eh? Es orgánico, entonces es un gran proyecto que estamos haciendo, que ya tiene poco más de un año, pero últimamente agarró mucho más su vida, ¿será? O que tuvo más visibilidad y pues ese, ¿no? Ese es un gran proyecto que estamos haciendo. Mira, proyecto muy importante, hablando del contexto académico, pues qué Ujú. mejor que impulsar y que conozcan a todas estas jóvenes, mujeres, talentos más consolidados en diferentes etapas que ADN Creativo está impulsando. Lo encuentran en el Instagram de la Escuela de Humanidades. Todos los jueves. Todos los jueves, un nuevo ADN Creativo. Nix, ¿algún proyecto que nos recomiendes o algo que tus redes, desde luego, además? Pues me encuentran como Nips Trejo en Instagram y también en Facebook, que regresé un poco a Facebook, que lo tenía un poco abandonado, porque pues, pero pues actualmente la Universidad Autónoma de Querétaro lo emplea como un medio de comunicación y ha sido importante para mí. En la Facultad de Lenguas y Letras, en la Universidad Autónoma de Querétaro, estamos llevando a cabo el seminario Archipiélago Crítico, con el que estamos apuntalando los estudios culturales, ¿no? Y trayendo métodos para la investigación en humanidades. Entonces, nos reunimos cada semestre, una vez por mes. Les invito siempre a conectarse. Es un seminario permanente, abierto a todo público, así es que, pues ahí está la invitación. ¿Cómo nos enteramos de cuándo anuncian el próximo, que yo creo que ya será en enero o a principios de año, Nips, pero dónde nos enteramos? Ustedes pueden encontrar el cartel, siempre lo coloca la Facultad de Lenguas y Letras, que así la encuentran en Facebook, y también la posteo yo en mis redes, y está el código QR, ¿no? Para la liga de la videollamada. Entonces, y compartimos el texto, discutimos textos y casos específicos en la cultura. Entonces, invitadísimos. Qué mejor. Miren, hoy lo estamos haciendo además de con una muy buena película para discutir, con muchas recomendaciones de Nips, de Mónica, que nosotros también ya les estuvimos compartiendo a lo largo de este hilo con igualdad de género. Yo solamente aprovecho también para recomendarles que me sigan a mí, Carlos A. Mendiola, Carlos Andrés Mendiola. Yo los veo en Instagram, en TikTok y en YouTube. De Facebook luego hablamos porque esa es una historia. No les vamos a estar ahorita ocupando su tiempo en eso. Síganos también en las redes aquí del canal de Blue Media y la Escuela de Humanidades y Educación de la región Ciudad de México. Y yo los voy a dejar con la frase con la que empecé, que es una frase construida, digamos, de los pósters de esta película y que me parece que nos deja justo con lo que quisiéramos que ustedes se queden. Todo secreto, toda verdad, toda acción, toda creencia, toda mentira viene con un precio. Descubran cuál es ese precio, cuáles son esos precios, viendo Cacería de Brujas. Y nosotros, pues los vemos y los escuchamos, los leemos en un próximo Dilo con Igualdad de Género. ¿Cómo salieron corazones ahí? Gracias. Gracias. Déjenos corazones.